Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Informática Colectiva y en el video del día de hoy vamos a aprender a cómo habilitar el TPM o PPT, el PTT, perdón, que este nos sirve para instalar Windows 11, pero antes que nada quiero explicarte para qué sirve, qué es y este dispositivo llamado Trust Platform Module o plataforma de módulo de confianza nos permite guardar contraseñas, datos biométricos dentro de un hardware para que ésta pueda ser encriptada y solamente leída por el procesador. Es decir, que naturalmente todas las contraseñas se guardan en el disco duro, por la que es sensible a que pueda ser robada en las contraseñas y las características de Windows 11. Entre ellas está la seguridad, y principalmente es para que no pueda acceder a esas contraseñas. eh, y bien, pues ahora sí te voy a explicar ya detalladamente físicamente qué es lo que es. Bien, eh, vamos a irnos primeramente aquí a mi computadora y vean que ahí en esa parte aquí está el procesador o el CPU, y aquí en la parte de abajo tenemos el módulo llamado TPM. Ahí está, es eso que se ve por ahí. Y ese módulo básicamente se encarga de encriptar las contraseñas. Es como un BitLocker dentro de nuestro procesador. Y es que, como te menciono, este dispositivo que va en esas ranuras que tú ves aquí se conecta y obviamente tiene comunicación directa con el procesador. Pero en mi caso mi computadora no lo tiene. Pero tenemos una parte buena de eso, que tenemos otro módulo llamado Platform Trust Technology, que es similar al de arriba. Básicamente los dos funcionan para lo mismo, pero la diferencia es que este módulo es físico, es decir, que es un hardware que va en esta parte, y el procesador debe ser compatible con esta tecnología, ya que esta tecnología ya la viene integrando el mismo procesador. Pero para verificar que nuestro CPU, nuestro procesador es compatible, debemos verificar que nuestro CPU sea compatible con esta tecnología. En mi caso tengo un Intel Core i7 de séptima generación, en la cual pues esta tecnología es compatible. Así que antes de que empieces a hacer todo este análisis, te recomiendo que primero investigues si tu procesador es compatible con esta tecnología para que pueda ser habilitada. Y bien, vean que aquí dice plataforma de confianza, pero aquí este es un módulo y esta es una tecnología. En este caso sigue siendo lo mismo, plataforma de confianza. Uno es el módulo y la otra es tecnología. Tecnología que ya viene integrada dentro del procesador que nosotros tenemos. Y el módulo es un dispositivo que tenemos aquí, ¿no? Pero en este caso no lo tenemos instalado. Así que de igual forma podemos comprar ese dispositivo y podemos colocárselo para poder instalar Windows 11. Bien, tenemos aquí un error en la cual dice que no es posible instalar Windows 11 debido a que le hace falta ese requisito. Y para verificar si nosotros lo tenemos habilitado, naturalmente viene deshabilitado. Escribimos tpm tpm.msc, perdón, msc, y vean que incluso aparece una llave y aparece un icono de un microchip, en la cual hace referencia a la encriptación de ese dispositivo. Y dicen que este dispositivo o este módulo no es compatible con este equipo o no está habilitado, y dice que verifiquemos si en la BIOS está habilitado. Obviamente la versión debe ser 1.2, eso también ya va a depender del hardware que tengas en tu equipo. Así que vamos a apagar la computadora. Bien, una vez que nuestra computadora se encuentra apagada, procedemos a encenderla. Vamos a acceder a la BIOS, en este caso con F9 o F12. Eso ya va a depender de tu computadora, pero en mi caso me gusta utilizar F12 para acceder al bot menú y luego entrar al setup de la BIOS, ¿ok? La configuración. Ahora vamos a irnos aquí a Enter Setup. Aquí este es el inicio de arranque. Y
Dentro de la BIOS tenemos diferentes parámetros, diferente configuración. En mi caso, la BIOS viene en inglés, así que es sistema, BIOS, periféricos, chipset, energía, etcétera. Vamos a irnos al parámetro de periféricos y vean que vienen todas estas características integradas. En mi caso dice que esta ha sido deshabilitada. Y como te mencionaba, es la de Intel Platform Trust Technology, que dice que es la plataforma de tecnología de plataforma de confianza. Y precisamente TPM es lo que nos pide y es lo que tenemos que tener instalado. Y al ser iguales, tecnología de confianza, plataforma de confianza, podemos reemplazarla por esta. Entonces, como te vuelvo a mencionar, si tu CPU es compatible, te va a aparecer en esta parte. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos el dispositivo, que es en esta parte, lo tenemos instalado el dispositivo? Bueno, pues aquí nos aparecería una opción que es TPM, pero en este caso vamos a reemplazarla por PTT, que es la de Platform Trust. Vamos a darle en habilitar y vamos a darle en guardar cambios, guardar y salir. Vamos a darle que sí y se nos va a reiniciar nuestro equipo, así que vamos a proceder a reiniciar el equipo. Bien, ya se ha reiniciado el equipo, así que vamos a proceder a nuevamente buscar el TPM y recuerden que aunque se llame igual esta tecnología, pues nos las va a detectar, ¿no? Ok, vamos a darle ahí y vean que aquí nos aparece. Vamos a esperar a que cargue. Y dice que la administración del área local. Aquí dice los equipos con Windows 10 que tienen el módulo de plataforma segura proporcionan características de seguridad mejoradas. Este complemento muestra información acerca del TPM del equipo y permite administrar y gestionar el dispositivo, pero como no tenemos un dispositivo físico, lo estamos reemplazando por una tecnología que ya viene integrada con el mismo procesador. De igual forma te recomiendo que actualices los controladores por si lo tienes instalado y no lo detecta tu equipo. Aquí nos menciona que el TPM está listo para usarse, se puede borrar y quitar la propiedad para restablecer los valores. Y si quieres saber más acerca de este dispositivo, te recomiendo que lo busques para que veas más de qué se trata. Y bien, de momento ya podemos instalar Windows 11, ya que se ha estado rumorando en las últimas horas que Windows 11 te lo va a pedir para que pueda meter ahí los datos biométricos, contraseñas. Y bien, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video, haya aclarado algunas dudas y recuerda suscribirte, comentar aquí abajo tu modelo, las configuraciones por si una persona tiene tu mismo modelo, pueda guiarse de las instrucciones que tú vas a dejar en la descripción de este video. Y si quieres la imagen ISO de Windows 11, recuerda que te lo estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video. Así que me despido y hasta la próxima.